En esta ocasión les vengo a presentar lo que es nuestro sistema de tratamiento de agua viva LWTS por sus siglas en inglés. LWTS, Sistema de Tratamiento Agua Viva. El sistema LWTS de purificación de agua de Emisiones del Agua Internacional es un sistema modular que produce 40 litros por minuto de agua, que es totalmente segura, pura y apta para el consumo humano. Esta puede ser usada para cocinar y beber, la cual puede cubrir una población de 3.000 a 5.000 personas diariamente. ¿Cómo funciona el sistema LWTS? Este sistema utiliza filtros multimedia y multifase para remover contaminantes suspendidos y bacteriológicos. Además, se usa el sulfato de aluminio como coagulante y le agrega una pequeña concentración de cloro para matar o eliminar cualquier tipo de patógeno que pueda pasar por los filtros. La descripción de los procesos es floculación o coagulación, filtración en 2 etapas y desinfección. Describiremos a continuación estos 3 procesos más a detalle. Proceso de coagulación-floculación. En el proceso convencional de coagulación-floculación, sedimentación, se añade un coagulante al agua fuente para crear una atracción entre las partículas en suspensión. Esta mezcla se agita lentamente para inducir la agrupación de partículas entre sí para formar flóculos. Luego el agua se traslada entonces a un depósito tranquilo de sedimentación para asentar los sólidos. El siguiente paso es la filtración en 2 etapas con unos filtros F1 y F2. Este proceso de filtración en la LWTS consiste en 2 filtros. El primer filtro F1 es un filtro multimedia que emplea filtración en profundidad. La configuración de este filtro consiste en una capa de 6 pulgadas de antracita en tamaño efectivo y una capa de 12 pulgadas de granate. El filtro F2 es un filtro de una sola etapa que consiste en una capa de granate de 16 pulgadas. El tercer proceso antes de que el agua esté lista para su uso es el de desinfección. Este es el último proceso de la LWTS. Implica la adición de cloro. El cloro es un desinfectante químico muy poderoso y se usa para eliminar cualquier patógeno que permanezca en el agua. También se utiliza para dejar un residual en el agua para la protección contra la contaminación después del tratamiento. Cuando se agrega cloro al agua se produce disociación y se libera ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso es la forma más potente del cloro y es responsable de la mayoría de la desinfección que tiene lugar. Configuraciones de los sistemas LWTS. Tenemos 3 configuraciones disponibles. La primera es una configuración básica, la cual consta de filtros multimedia, tanques, sistema de hipocloración, sistema de alum, bomba y mangueras. Esta es funcional con gravedad, proyectos de gravedad. La segunda configuración es con energía a base de un generador eléctrico, más lo que es la configuración básica. O sea, el adicional es de que cuenta con un generador eléctrico de 5 kVA, diésel, gasolina, etc. Y tenemos una tercera configuración, que es una configuración solar, que es la misma configuración básica, pero se incluye el sistema de paneles solares, un control y una bomba movida por energía solar. Mantenimientos y cuidados del sistema LWTS. El sistema LWTS cuenta con un sistema de retrolavado automático, el cual es requerido hacerlo cada vez que el sistema produzca agua al terminar en la producción. Además, se recomienda una limpieza externa periódica, la cual debe ser diaria, y se requiere una caseta para su protección. Ventajas del sistema LWTS. Es de fácil transporte y manejo. No necesita energía para operar. Por gravedad funciona bien, con tal la tubería nos dé una presión de 30 psi. De fácil instalación porque su ensamblaje y montaje es rápido. Es resistente al ambiente. Trata agua de cualquier fuente y de alta turbiedad. Alta producción, 40.000 litros por día. Doble tratamiento, filtración y cloración. Manejo y operación de fácil entendimiento. Bajo costo de mantenimiento. Bajo costo en químicos. El cloro que se utiliza produce hasta 90.000 litros de agua cada pastilla. Baja tasa de recontaminación del agua producida, esto debido al cloro residual que contiene el agua después de su tratamiento, y es de vida útil extensiva.